Sean todos bendecidos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde aquí a la distancia les saludo en el amor del Señor. Un abrazo fraterno a todos aquellos que nos siguen, a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que aman la palabra del Señor. Sabemos y tenemos claro que no todos están de acuerdo con la predicación de la palabra del Señor, lamentablemente, pero hemos sido llamados a predicar su santa palabra. Y para nosotros es un gran honor, un gran privilegio ser portador de buenas nuevas, gratas nuevas de salvación. Eso significa evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es que hay esperanza para aquel que está perdido en el pecado, no solo en el alcohol, en las drogas, porque si hablamos de solo al drogadicto, al alcohólico, muchos pensarán que el evangelio es solo para el alcohólico y para el drogadicto. No. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el evangelio de la salvación es para todos, porque todos hemos pecado, todos nos descarriamos a una, dice el Señor. Así que el evangelio de salvación es para todo aquel que cree. Así que sean bienvenidos. Una vez más les saluda Pastor Patricio Álvarez, servidor de Cristo del Ministerio de Alabanza y Adoración, Jesucristo único Salvador. Así que quisiera primeramente invitarlos a abrir sus Biblias, porque creo que lo más importante es la palabra de Dios. Y qué bueno es que a través de este medio masivo todavía podamos predicar, dice el profeta Amós, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y habrá necesidad de la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, buscando, y no habrá. Por eso que importante es que hoy podamos predicar y también podamos escuchar la palabra de Dios, palabra de vida, aleluya, palabra de poder, palabra de verdad, palabra que cambia, que transforma, que liberta, palabra que limpia, palabra que tiene el poder sobrenatural de transformar vidas a todo aquel que la recibe en su corazón. Quisiera invitarlos primeramente, antes de abrir su palabra, quiero invitarlos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios la guía de su Espíritu Santo. Vamos a pedir a Dios que traiga a nuestras vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable, que nadie encuentre el Espíritu Santo de Dios resistiendo su palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así cumpla el propósito para la cual es enviada. Oremos al Señor. Padre mío, Dios mío y Señor mío, en el santo nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, voy delante de tu altar de gracia, Dios mío y Señor mío, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Dios mío, toda la adoración, porque reconozco que solo tú, Dios eterno, eres digno de ser adorado, bendecido y glorificado, pues solo tú, Dios eterno, eres santo, justo, misericordioso, Dios de amor, de justicia, de poder y de verdad, omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios, creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. A tu gran nombre, Señor mío y Dios mío, doy el pleno reconocimiento. Y las gracias, Padre, por permitirnos una vez más, a través de este medio masivo, Dios mío, predicar tu palabra, la palabra de vida, la palabra de verdad. Cuando tú me llamaste, Señor, a eso me llamaste, a predicar tu palabra como tú quieres, Dios. Por eso pido la guía de tu Espíritu Santo, la gracia, la inspiración de tu Espíritu Santo, Señor, para hablar conforme a tu palabra, lo que tú quieres que yo hable, Dios, y no lo que yo quiera hablar. Que tu vida, Señor, que tu palabra, Dios mío, sea una bendición para todas las vidas, Dios, de aquellos que van a escuchar, aquellos que tal vez no han entendido todavía algo, que hoy lo puedan entender. Señor, que tu palabra liberte, Dios mío, a aquel que está cautivo, Dios mío, en preceptos humanos, en doctrinas, Dios mío, de hombres erradas, Dios.
Aquel que todavía, Señor, no le ha llegado la revelación de tu palabra a su vida y no lo ha podido entender, te pido que a través de tu Espíritu Santo, hoy, Señor, lo puedan entender, lo puedan comprender, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Y así se debe predicar tu palabra hoy. En verdad, Señor, tu palabra tal como es, sin ponerle y sin quitarle. Porque hay un ay para aquel que le agregue o aquel que le quite a tu palabra, Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, guíanos a través de la Escritura, a través de la instrucción de tu palabra, Señor. Que a través de la predicación de tu palabra, vidas sean transformadas, vidas sean cambiadas, vidas sean liberadas, Dios, del engaño, de la mentira, de la maldad, Dios mío, de falsos, Dios mío, maestros, de falsos predicadores, Dios mío, de doctrinas erradas, de doctrinas, Dios mío, que están desviando a la gente de ti, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Y ella es la que nos liberta. Oh, gloria a su nombre. Tu palabra, Dios mío, es lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro caminar. Por eso, Señor, si alguno está en oscuridad, es porque todavía no ha conocido la verdad de tu palabra. Por eso que hoy, Dios mío, a través de la predicación de tu palabra, bendíceles, Señor. Y la bendición más grande es que puedan entender tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, dame la gracia, la sabiduría. Señor, soy un hombre ignorante, Dios. Soy un hombre torpe, Señor. Y reconozco que no tengo nada, Dios mío, para entregar, pero a través de tu palabra sí sé, oh, gloria a su nombre, que hay gran riqueza para todos aquellos que quieran escuchar, a todos aquellos que tengan hambre y sed de ti. Porque tu reino no consiste en palabrería, Dios, consiste en poder, poder que cambia, que transforma, que liberta. Que tu palabra, Dios mío, fortalezca la fe de aquellos que están débiles en la fe. Levante a aquellos que han caído, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Todo te lo pido en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén, Señor. Bien, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5. Versículo 22. Comienzo la lectura. Dice así la poderosa palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Amén. Hasta ahí la lectura de la poderosa palabra de Dios. Y quiero leerles también un versículo paralelo en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El título de la palabra del Señor es la verdadera espiritualidad. Ese es el título de la palabra del Señor, la verdadera espiritualidad. Cada vez que esto lo tiene que saber todo pastor, todo maestro bíblico, todo enseñador, todo predicador de cualquier iglesia, cualquier congregación, una iglesia local. Antes de
de predicar la palabra del Señor, yo tomo esta enseñanza para enseñar a los hermanos, formar a los hermanos que van a predicar la palabra del Señor. Cuando Moisés, antes de ir al pueblo, él iba al monte a orar, a conversar con Dios. Y Dios le hablaba a Moisés y le decía, estas palabras habla al pueblo. Entonces nosotros también, como enseñadores y predicadores de su palabra, también tenemos que hacer lo mismo, postrarnos delante del Señor y preguntar a Dios qué es lo que Dios quiere que hablemos, de qué Dios quiere que prediquemos. Porque ciertamente la palabra del Señor misma dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios. Pero no podemos predicar lo que nosotros queremos, sino que maravilloso es cuando le preguntamos a Dios y Dios nos dice, porque Dios conoce la necesidad de nuestro corazón. Dios es el único que conoce nuestras 24 horas del día. Dios conoce la realidad nuestra, individual y colectiva de la congregación. Él sabe cómo está la iglesia, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor, he aquí que Él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro que ve Juan son figura de la iglesia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. Por lo tanto, Él conoce la realidad de cada congregación, colectiva e individual. Por eso que maravilloso es cuando Dios nos habla. Entonces podemos saber que verdaderamente quien está predicando está hablando de parte de Dios y no está hablando de su corazón. ¿Qué es lo que más hay hoy? Y lo más que escasea es una palabra de Dios. Hace unos años atrás fui a cierta ciudad de Chile por causa de la obra del Señor y me presentaron a una hermana que trabajaba en cierto lugar. Esa hermana me dijo, pastor, lo invito a mi congregación, lo invito a mi iglesia es muy espiritual. Y el Señor inmediatamente por el Espíritu Santo me trajo revelación de su palabra y me trajo esta palabra. Y el título de ella es exactamente lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. La verdadera espiritualidad, según la Biblia, no según la iglesia, según el hermano, según la hermana, según lo que yo creo o pienso que es ser espiritual. Porque cuando conocí la realidad de esa congregación, los cultos terminaban a la 1, 2 de la mañana. Pero no era porque estaba la unción ni el poder del Espíritu Santo, sino que estaba la emoción humana. Porque después de haberse predicado la palabra, los supuestos profetas sacaban a todos los hermanos de la iglesia y comenzaban a hablarle y a profetizarle, pero cosas de su corazón. Pedro, el apóstol, y recuerde que debemos permanecer nosotros en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de la construcción Jesucristo mismo. O sea, por lo tanto, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, o sea, hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es segura. Eso es sin menospreciar el ministerio profético y el don de profecía. Son dos cosas distintas. Uno es un don, el otro es un ministerio. El profeta es un ministerio. La profecía es un don que no está delegado a una persona, sino que Pablo dice, habla bien claro de esto, dice, porque todos podéis profetizar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habían danza y habían gritería y muchas personas piensan que el ser espiritual, cuando yo llegué a la iglesia también necesito un hermano, dice, no, ese hermano es muy espiritual, porque el hermano hablaba en lengua, porque el hermano lloraba cada culto. Hay muchas personas que piensan que eso es ser espiritual, porque danza todas las noches. A lo mejor piensa que por eso es espiritual.
o porque habla lengua, o porque profetiza. Muchos piensan que esa es una iglesia espiritual. Antiguamente, cuando yo era pequeño, mi madre me llegaba a la iglesia y recuerdo que en la congregación donde íbamos, había un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Mi madre me dice que antes los cultos terminaban a las 5 de la mañana. Los hermanos 6 de la mañana se estaban yendo de ahí a sus trabajos. Pero había guía del Espíritu Santo. No había desorden en la iglesia. Solo el Espíritu Santo se movía y Él tomaba, y hermanos orando, hermanas danzando, otros orando por otros, otros profetizaban, otros... Maravilloso lo que sucedía, porque yo cuando niño estuve en esos cultos y no lo olvido, y tenía 6 años. Pero había guía del Espíritu Santo. Hoy hay emoción humana. Hay pocos hombres, dijo un siervo de Dios, de un 100%, un 5% de pastores son ungidos. Los demás son todos puestos por los hombres. Entonces, no tienen guía del Espíritu Santo, porque muchos piensan que todo buen hermano puede ser pastor. Y puede ser buen hermano, y gloria a Dios, porque los hay en las congregaciones. Buenas hermanas, gloria a Dios, lindos matrimonios que sirven a Dios y que trabajan en la obra, pero no son pastores. Entonces, hoy día las iglesias lo único que quieren las congregaciones es crecer, crecer, crecer. Entonces cualquier persona, cualquier buen hermano lo colocan como pastor, pero no hay guía del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios llama a alguien, lo guía hacia lo que Dios lo llamó a hacer. El que no ha sido llamado por Dios no va a tener guía, no va a tener respaldo, porque no ha sido llamado a pastorear, no ha sido llamado a predicar. Si alguien dice yo soy pastor, tiene que haber señales de pastor. Si alguien dice yo soy evangelista, tiene que haber señales de evangelista. Si alguien dice yo soy profeta, tiene que haber señales de profeta, señales de apóstol, señales de maestro. Y eso está todo en la palabra. No hay que cerrar los ojos y esperar revelación. La revelación plenaria de Dios está aquí, en estos 66 libros de la Biblia. Aquí está la revelación plenaria de Dios. Solo hay que conocer su palabra y conoceremos lo que es verdad y lo que es mentira. Aleluya. Entonces, yo recuerdo esos tiempos, pero hoy lo que más hay es emoción humana dentro de las congregaciones. Gente que no danza por el Espíritu baila dentro de las iglesias. Entonces piensa que es espiritual, porque esa hermana danza todos los cultos. ¡Ay, qué espiritual la hermana! Esa hermana, ese hermano llora todos los días. ¡Oh, qué espiritual! Ese hermano brinca a la iglesia, ese hermano profetiza, ese hermano habla lenguas. Son manifestaciones del Espíritu. Claro que sí. Eso es parte, eso es en el culto, es lo que vivimos, pero en la vida secular, en la vida diaria, no andamos danzando, no andamos hablando en lenguas, no andamos profetizando. En su trabajo usted no va a andar danzando, en su casa usted no va a andar danzando todo el día. Entonces, por eso que es importante conocer cuál es la verdadera espiritualidad. Una persona que es espiritual no es porque hace esto. Por eso es que Pablo, cuando enseña y les escribe a los Gálatas, antes de lo que yo acabo de leer, hay una lista de 18, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí hay una lista de 18 cosas, no son la única, hay muchas más, pero son las obras de la carne, y Pablo habla extensamente acerca de eso. Pero luego viene a hablar y dice, más el fruto del Espíritu es. Entonces yo quisiera, con la ayuda bendita del Señor y a través de su palabra, explicarles, porque muchas veces escuchamos esto, el fruto es amor, amén, 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 pero no ponemos el sentido. O sea, no entendemos, solo decimos amén. Algo que no hemos entendido verdaderamente lo que es. Y uno cuando estudia esto en profundidad se sorprende. Y yo mismo me he dado cuenta, caramba, Señor, ¿cuánto me falta para ser una persona espiritual? ¿Cuánto me falta para ser una persona realmente espiritual? Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne. Porque los que andan conforme a la carne, usted lee Gálatas 5, del 19 al 21,
usted se va a dar cuenta que esa es la gente que anda en la carne. Y así andábamos antes, sin conocer a Dios. Pero hoy, todo aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, tiene que haber estas señales en su vida. Tiene que ver estos frutos del Espíritu en su vida. Esa es una persona espiritual. Porque si usted planta un árbol y usted planta un manzano, cuando ese árbol crezca, va a dar manzanas. Y esas manzanas son el fruto del árbol y usted las va a ver y todos lo van a ver. Por eso Pablo cuando dice, mas el fruto del Espíritu es. Entonces, estas cosas son, y yo les acabo de leer, se las voy a leer y luego las voy a explicar una por una. Mas el fruto del Espíritu es, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces usted va a ver qué de esto está o no está en su vida. ¿Qué de esto ve la gente en usted? Porque según yo soy el mejor pastor, según yo soy el mejor cristiano, según yo soy la mejor persona, pero no es lo que yo veo, sino es lo que la gente ve en mí, es lo que la gente ve en usted. ¿Verdaderamente se ven los frutos del Espíritu? Porque yo puedo ver en la iglesia a alguien saltar y gritar y brincar en lo oculto y llorar todos los cultos, pero eso a mí no me dicen nada, porque eso es parte del culto, pero no la forma de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos viendo por orden que el primer fruto del Espíritu que se debe ver en nosotros es amor. El primer fruto que se debe ver en nosotros es el amor. Y el amor, nada lo define mejor que 1 Corintios, capítulo 1, versículo 13. Ahí habla de lo que es del verdadero amor. Amor es el sentimiento, es un sentimiento vivo, según el diccionario. Vamos a ver lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua. Y luego vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a esto. Según el diccionario, el amor es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. El apóstol Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo, perdóneme que sea autorreferente, pero hay gente que dentro de la iglesia a mí me odia. Entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu? Y esas son las personas que yo veo llorar en la iglesia. Esas son las personas que veo saltar en la iglesia. Esas son las personas que dicen ser cristianos, hijos de Dios. Entonces, no es lo que dicen, es lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Porque la palabra de Dios es la que nos tiene que evaluar. Tenemos que examinar nuestra vida a la luz de la palabra y no según mi propia idea o mi propio testimonio de mí mismo. Porque si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dijo el Señor Jesús. Entonces, no es lo que yo creo o pienso o veo en mí, sino es lo que los demás ven en mí. Si las demás personas no ven el fruto del amor en mí y en usted, es porque no hay amor. Es porque el Espíritu Santo no está en mí, en usted, y no andamos conforme al Espíritu. Primera de Juan, veamos lo que dice la Escritura con respecto a esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces hay mucha gente que dice, yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, pero hablan mal. Amo a mi pastor, amo a la esposa del pastor, amo esto otro, pero andan hablando mal. No son un real aporte a la iglesia, sino que dañan la iglesia. Amo la obra. Amar la obra de Dios es comprometerse con la obra, es dar su vida por la obra, es ofrendar para la obra, es diezmar para la iglesia, es tocar un instrumento en el coro, es cantar, es estar en la puerta, es ir a predicar a la calle, es predicar en un púlpito, es trabajar. Eso es amor. Amor es padecer.
Cristo por amor dio su vida, por amor a esta humanidad. Eso es verdadero amor. Santo es el nombre del Señor. Primera de Corintios, con respecto del amor, Primero de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Solo algunos versículos de la palabra del Señor. Primera de Corintios 16, 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso quiere decir que si usted ofrenda para la obra, debe hacerlo con amor. Si usted diezma para la obra del Señor, debe hacerlo con amor. Si usted da algo, no solo en la iglesia, sino que en todo lugar, tiene que haber este sentimiento. Tiene que ser por amor, no por ser visto, no por presumir a los demás. Eso es un sentimiento de amor. Entonces, ese es el primer fruto del Espíritu que se tiene que ver en nosotros. Porque por amor se sufre y se padece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hay amor, no queremos hacerle daño a las personas. No dañamos a las personas, sino les deseamos todo lo contrario. Porque eso es el amor. Es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una cosa o una persona. Entonces, si amamos a Dios, debemos servir a Dios, debemos ser fieles. Y todo lo que hagamos, debemos hacerlo por amor, que la gente vea que tenemos amor por la obra, que hemos padecido. Cristo vino y dio su vida por toda la humanidad y lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aleluya. El ejemplo más grande de amor es ese, es el sacrificio, es el sufrimiento que tiene que uno padecer como pastor, como cristiano, como hermano. Padecer por la obra del Señor. Vea la obra y vida del Señor Jesús, la vida y obra de los apóstoles. Por amor a la obra ellos sufrieron y dieron su vida por este Evangelio Santo. Entonces, tiene que ver, ese es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto. Y eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Se tiene que ver el verdadero amor. Santo es el Señor. Entonces, por eso que una persona espiritual es esa. Donde usted ve que esa persona tiene amor. Que si ve a alguien en necesidad, va y lo ayuda. Que si hay alguien que está en aflicción, en problemas, no viene a la iglesia, está pasando malos momentos, va donde esa persona y le apoya y le ayuda. Lo mueve el amor. No hay que decirle hágalo, porque el amor es un sentimiento que nos mueve a hacer algo. Hoy la iglesia, si el pastor no le dice hermano, vaya a ver a tal hermano, no va. Hermano, si el pastor no designa un grupo especial para ir a un hospital, no va. Si no, el pastor no designa un grupo especial para ir a la cárcel, no van. Entonces, lo que mueve al cristiano es el amor. Bien. Ese es el primero. El segundo dice, recuerde que dice Pablo, más el fruto del Espíritu, o sea, lo que se tiene que ver en nosotros. Entonces, a través de la palabra, veamos que la palabra de Dios es un cable a tierra, que a veces queremos puro llorar y saltar en la iglesia, pero la palabra nos baja de una. La palabra nos pone a caminar firmes y sólidos, para que no seamos personas inmaduras ni ilusorias. Porque muchas de esas personas que hacen eso ya no están en la iglesia. Y los que tienen verdadero amor, esos son los que perseveran, los que permanecen verdaderamente, los que andan por el Espíritu. Y esto andar por el Espíritu, si tienes amor. Segunda cosa dice, segundo fruto del Espíritu es, primero es amor, segundo es gozo. Y el gozo es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Es una alegría intensa. Es gozo, no es alegría. Por eso que esto es el fruto del Espíritu y esto es lo que trae el Espíritu Santo de Dios, trae gozo, no alegría. Porque la alegría es pasajera, la alegría viene por la compra o la adquisición de un vehículo nuevo, un aumento de sueldo, la adquisición de la casa o de alguna cosa que se desea.
algún viaje, un paseo, eso produce alegría. Pero esto estamos hablando de gozo, es algo interno, es algo del alma, es algo del corazón y que está en toda circunstancia. Porque hay gente que se alegra solo si el fin de mes, cuando tiene dinero. Entonces, cuando no tiene dinero, está triste. El gozo es algo interno y lo trae el Espíritu Santo. Por eso que una persona que ha recibido el Espíritu Santo, que busca la llenura del Espíritu Santo, siempre va a tener gozo en todo tiempo, en todo momento, circunstancia o lugar. Porque en la carne puede que esté triste por alguna aflicción de la vida, pero dentro del corazón hay gozo. Eso lo entienden solo aquellos que experimentan, que viven esto. Mire lo que dice el apóstol Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, y fíjese cuál es la actitud cuando estamos en las pruebas. Hay mucha gente que se retira y se va de la iglesia. Hay mucha gente que anda triste y quiere que todos lo vean lo triste que está y para que todos sepan la prueba que está pasando. Pero Santiago cuando está escribiendo a los dispersos, a aquellos judíos que fueron perseguidos y sacados de su patria, de su ciudad natal, por causa de la persecución, por causa de la palabra, alejados de su tierra natal, a lo mejor de sus seres queridos, de su familia. Y Santiago les escribe y les dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque la prueba en sí no trae alegría, no trae gozo, pero la esperanza sí. ¿Y cuál es la esperanza que tiene alguien que está lleno del Espíritu Santo? Que el Señor le va a sacar de esa prueba, que no está solo, sabe que no está solo, sabe que el Señor Jesús está con él. Cuando los apóstoles estaban en la cárcel, estaban cantando, estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque andaban en el Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Porque la gente que no anda en el Espíritu se goza en la iglesia nomás. La iglesia está llena de gozo. Llega a la casa y se le fue el gozo. Y llegan enojados y molestos y hablando mal y enojados con todo el mundo. En su trabajo andan enojados con todo el mundo. No se les ve el gozo por ningún lado. Aleluya. Si la gente está preocupada por la economía, usted debe andar feliz, usted debe andar gozoso, porque su economía no depende de este gobierno. No depende ni aún de su empresa donde usted trabaja, ni de su trabajo. Su economía depende de Dios y Dios nunca ha faltado a su pueblo. Dios siempre provee a su iglesia. Eso es motivo de gozo, pero eso es para aquellos que andan en el Espíritu. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, el segundo fruto del Espíritu que se tiene que ver en nosotros es el gozo en toda circunstancia. Santo es el Señor. Salmo 100. Veamos lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Salmo 100, precioso cántico de alabanza por la fidelidad de Dios para con su pueblo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya, gloria sea a Dios. Y la palabra regocijo es gozo. Por lo tanto, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué se tiene que ver en usted? ¿Qué se tiene que ver en usted? Gozo. ¿Cuántos llegan a la iglesia, llegan a la casa del Señor y llegan con una cara de molestos, enojados? Con una cara de funeral que no se les puede ver, no se les puede ni mirar. Muchos llegan molestos, ni siquiera saludan, ni siquiera se alegran por ver a su hermano. Pero ¿qué es lo que dice la alabanza? ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Cómo hay que venir delante de su presencia? Dice, con regocijo, con gozo, porque somos hijos de Dios. Jehová Dios nos hizo. Somos oveja de su prado. Dios nunca le ha faltado a su pueblo. Dios nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha hecho sus redimidos. Eso es motivo de gozo. Eso es motivo para andar siempre gozoso.
Eso es tener la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¡Oh, gloria a su nombre! Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, a eso venimos a la iglesia. Pero hay iglesias que hoy en día están muertas espiritualmente. Solo cumplen con el ritual. Por eso es que sus miembros son verdaderos cadáveres. Porque no hay llenura del Espíritu Santo de Dios ahí. Entonces, si no hay llenura del Espíritu, la iglesia no anda en el Espíritu, entonces nunca va a tener gozo. No sabe lo que es eso. Porque el gozo lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene el Espíritu Santo de Dios a la iglesia, hay gozo. No es emoción, es unción, poder de Dios que trae gozo. Y usted viene triste, puede venir triste, pero se va contento. Pero no siempre va a andar triste, mi hermano, mi hermana. Por eso así debemos venir. Qué rico es, gracias Señor, porque podemos congregarnos una vez más. ¿Cuánto tiempo estuvimos en pandemia? 6, 7 meses, sin poder congregarnos, sin poder reunirnos aquí en la casa del Señor, en la comunión de los hermanos, para alabar el santo nombre de Dios. Y por lo tanto, hoy que podemos venir, hay que venir con regocijo, hay que venir con gozo. Gracias Señor, porque hoy pude venir a tu casa. Gracias Señor por esta casita de oración, Señor, que nos ampara, el lugar consagrado para poder alabar y bendecir tu nombre. Eso es gozo, iglesia. Y cuando usted viene a la iglesia, usted alaba a Dios. No está así aplaudiendo, así cantando, como si cantar por cantar mecánicamente. No, gozo, eso es gozo. Se tiene que ver eso. Su cara lo refleja, la satisfacción de estar en la casa del Señor una vez más. La satisfacción de donde esté, donde vaya. El mundo está desesperado, pero usted no. Porque Cristo está con usted. Su Espíritu Santo, usted estuvo en el culto anoche y se derramó el Espíritu Santo de Dios y el Señor lo llenó de gozo. Y usted fue con gozo y contamina y contagia a los demás con ese gozo. Pero si usted, ¿cuántos cristianos andan más enojados que los demás? Andan tristes todo el tiempo. Cuando les preguntan algo, todo el tiempo están mal. Está todo mal, la economía está mal, la salud está mal, la familia está mal. El problema es que usted está mal con Dios. Si usted está mal con Dios y no ha arreglado su relación con Dios, usted no busca a Dios de todo corazón, sinceramente, y no ha recibido el Espíritu Santo, nunca va a entender lo que es esto. Nunca los frutos del Espíritu se van a ver en usted. Y así hay muchos cristianos en la iglesia que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? El error lo tienen los enseñadores, los pastores, maestros, ancianos, lo que sea, que nos están enseñando la verdad, porque no conocen la verdad. ¿Cuántos siervos de Dios, cuántos pastores? No siervos de Dios, porque los verdaderos siervos de Dios son gente que ha sido llamada por Dios, ungidos por el Espíritu Santo, escogidos por Dios y ungidos por Dios, respaldados por Dios. Hombres que no tienen ni el Espíritu Santo y están enseñando. Si no hay gozo en ellos, menos va a haber gozo en la iglesia, en sus miembros. Santo es el nombre de Dios. Bendecido sea el Señor. Bien, el segundo fruto entonces es gozo. El tercero es paz. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo. Primero amor, segundo gozo, tercero paz. Y paz es situación, según el diccionario, situación o estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Paz consigo mismo y con los demás. ¿Y cuántos conflictos hay en su vida? ¿Cuántos hermanos viven peleando entre hermanos en las congregaciones? ¿Cuántas divisiones se han hecho porque gente vive peleando con otro, discutiendo con otro y no tienen paz? ¿Cuántos hermanos se han tenido que ir de una congregación porque pelean con otro hermano, con otra hermana? Familias con familias están enfrentadas entre sí. ¿Y sabe por qué? Es porque no está el Espíritu Santo. Entonces, muchos saben por qué, esto es lo que iba a decir delante. Muchos han sacado esa falsa teología y dicen, todos tenemos la unción, todos tenemos el Espíritu Santo. Toda la gente de la iglesia dice, amén. El que tiene el Espíritu Santo, el que ha sido bautizado, no el que ha sentido el Espíritu Santo. Porque si hoy se predica la palabra en la iglesia y se manifiesta el Espíritu Santo, o se predica al aire libre en una campaña y desciende el Espíritu Santo, todos lo van a sentir. Pero eso no significa que todos hayan recibido el don del bautismo del Espíritu Santo. Porque aquel que ha recibido el Espíritu Santo, hay un cambio. El que tiene el bautismo del Espíritu Santo, estos frutos con los años se tienen que ir viendo en él, en ella, en usted, en mí. Se tiene que ver que hay paz. Si antes en la vida peleábamos con todo el mundo, hoy no. Hoy debe haber paz.
No debemos andar peleando con nuestros vecinos. ¿Cuántos cristianos viven peleando en su casa, en su propio hogar? No tienen paz ni con su familia. Matrimonios enfrentados todos los días. Y después vienen a la iglesia. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que están viendo los demás? Y puede que usted llore, salte, brinque y puede danzar en la iglesia. Pero no significa que usted sea espiritual. Porque es lo que usted dice o piensa o le dijeron a alguien. Pero no es lo que la gente está viendo. La gente tiene que ver que en su matrimonio hay paz. Que usted con su esposa viven en paz. Que usted primero que nada con su esposa y sus hijos en su hogar, usted tiene amor por su esposa, usted tiene amor por su esposo, usted tiene amor por sus hijos, usted ama su trabajo, usted ama a sus vecinos, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Santo es su nombre. Entonces usted tiene paz, primeramente paz en su hogar, consigo mismo. Si usted está en paz con usted mismo, usted va a tener paz con los demás. Si no, va a vivir peleando. Y hay cristianos así, que lo único que hacen es pelear, es contender con todo el mundo. Así están las iglesias hoy, enfrentadas entre sí mismos, están peleando unas con otras, porque el diablo ya les cambió el adversario. Entonces eso es paz, y eso es lo que se tiene que ver. No una persona que ande peleando con medio mundo, peleando en su trabajo. ¿Cómo será en su casa? ¿Cómo será en el trabajo entonces? Peleando con todo. Si los demás tienen que ver en usted la diferencia. Si usted dice que es cristiano, no es cristiano solo porque viene a la iglesia. Puede ser un oyente, pero cristiano es otra cosa. Discípulo es otra cosa. Santo es el nombre del Señor. Entonces por eso es que es importante que mucha gente se entristece cuando se predica la palabra. Porque piensa que uno le está hablando lo contrario a lo que él cree. No, yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo no estoy predicando lo que yo creo o lo que me parece, sino lo que dice Dios a través de su palabra. Y desconocer esto es desconocer a Dios. Despreciar esto es despreciar a Dios. ¿Cuántos lo han despreciado y siguen iguales? Porque si ahora usted a través de esta predicación ve que estas cosas no están en usted, no se desanime, no se desmotive. La predicación no es para eso, es todo lo contrario. Cuando Dios nos confronta con nuestros errores es para que veamos en lo que estamos mal, porque Dios es verdad. ¡Aleluya! Dios es verdadero y Dios le va a través. Cuando alguien predica, tiene que predicar la verdad. Si está hablando de parte de Dios, tiene que predicar la verdad. Le guste o no le guste, me guste o no me guste, porque eso es Dios. Dios no le teme a usted. Somos usted y yo los que debemos temer a Dios y poner atención a sus palabras. Es para que usted lo analice, piense y diga, qué equivocado he estado. Ten misericordia, Señor, y voy a cambiar mis acciones y voy a vivir de acuerdo a tu palabra y no según lo que yo creo. Porque muchas personas que viven según lo que les dicen a la iglesia y le creen a todo pastor, a todo predicador, le creen todo lo que... No le crea, créale a la Biblia a usted. Crea lo que dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Y si en su iglesia no le predican la verdad, salga corriendo de ahí y busque una iglesia donde le predique la verdad. Porque hay congregaciones, iglesias que tienen doctrinas de demonio hoy, que no están predicando la verdad, tienen otras motivaciones. Pablo le dijo a Timoteo, predica la verdad, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo me quiero salvar, y yo quiero que usted se salve. Por eso tengo que predicarle la verdad. Entonces, paz. Romanos 12, 18. Vimos lo que dice el diccionario, veamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios con respecto a esto. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Se da cuenta? En cuanto dependa de nosotros, o sea, no es. Hay cristianos que viven igual, peleando con todo el mundo. No hay ninguna diferencia, no, es que este me hizo, yo le hago lo mismo. Esa es nuestra carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son contrarias a lo que es el Espíritu. Entonces, si usted anda peleando, por eso que Pablo dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿no sois carnales? Claro, si usted anda peleando con su hermano, con su pastor, anda peleando con todo el mundo, usted es una persona carnal, usted es una persona natural, no es espiritual, aunque llore en la iglesia. Si se puede llorar de pena también. Y si puede venir el Espíritu Santo, puede tocar su vida, no me cabe ninguna duda, y puede llorar también. Pero su vida no ha sido cambiada. Es porque no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y no ha tomado en serio a Dios ni a su palabra. Gloria sea a Dios.
En San Juan 14:27 dijo el Señor Jesús: mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy, dice el Señor. Entonces el Señor trae paz a nuestras vidas. Y paz es un estado de calma. No hay ganas de pelear. Si alguien quiere pelear con usted, agacha su cabeza. Si alguien te está predicando y alguien lo insulta, usted calla y sigue predicando. Si alguien lo desafía a pelear, usted agacha su cabeza porque usted cree lo que dice la palabra. Mía es la venganza, yo doy el pago. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende presto. Eso se encarga el ángel del Señor. Pero usted no anda peleando. Eso es paz. Bueno, sigamos. Paciencia. Entonces el cuarto fruto es paciencia. Y paciencia, según el diccionario, es capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es tener calma y tranquilidad en la espera. ¿Y cuántos son impacientes? Fíjese cuántos hay que la palabra del Señor dice, Jesús el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él dijo que vendría a buscarnos. ¿Cuántos se han cansado de esperar al Señor Jesús? ¿A cuántos se les terminó la paciencia? Ya no esperan, porque paciencia es calma y tranquilidad en la espera. El Señor no dio una fecha, no dio un día ni un año, pero Él dijo que vendría, y yo le creo, y aquí le estoy esperando. Santo es el Señor. Entonces, paciencia. Somos los más impacientes que hay. Pedimos algo a Dios y queremos recibirlo al tiro. Hay gente que viene a la iglesia y si no recibe la sanidad se van. Paciencia. ¿Cuántos creen que en el Evangelio no van a padecer adversidades? ¿Creen que cuando vengan al Evangelio se van a hacer ricos, no van a estar nunca enfermos, no van a tener problemas? Están equivocados. Ese es el Evangelio de Birsipá que están predicando mucho, un evangelio de fantasía. Jesús el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a tener adversidades, vamos a tener dificultades, vamos a pasar necesidades, afrenta, vamos a pasar ofensa. Aleluya, vamos a ser defraudados. Vamos a ser traicionados. Jesús el Señor sobrellevó a Judas sabiendo que lo iba a traicionar y Judas lo traicionó. Y el Señor siguió adelante igual, porque había algo que el Padre le había mandado a hacer. Hay algo que Dios le ha mandado a hacer a usted. Hay algo que Dios me mandó a hacer a mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Y pase lo que pase, tenemos que seguir adelante, haciendo lo que Él nos ha mandado. Entonces, eso es paciencia. Santo es el Señor. Veamos lo que dice la Escritura, Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí se conjugan dos cosas, porque la fe también es un fruto del Espíritu. Aquellos, y ahí hay una lista de hombres de la fe, que esperaron, que tuvieron paciencia y heredaron las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas Dios no le ha hecho a usted? Y Dios nunca va a faltar a su palabra. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Nosotros, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Él y le hemos fallado? Eso es así porque somos imperfectos. Pero Dios es perfecto. Por lo tanto, todo lo que Dios le ha dicho que lo hará, si Dios le ha dicho que va a traer a su esposo, a su esposa, lo va a hacer. Si Dios dijo que traería a sus hijos, lo va a hacer. Si Dios le dijo que le va a sanar, lo sanará. Si Dios le dijo a usted que iba a transformar su vida, Dios lo hará. Gloria a su nombre. Si Él dijo que Él vendría, Él viene. Promesas de Dios. Hay más de 6,000 promesas de Dios en su palabra. Y todas son para aquellos que creen, pero que tienen paciencia para esperar en que se cumpla lo que Dios dijo. Paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Santo es el Señor. Entonces, se tiene que ver un carácter de fe, un carácter de paciencia. Calma y tranquilidad en la espera. Estoy enfermo. Le he pedido a Dios que me sane.
Y Dios me dijo que me sanaría. Tengo que tener paciencia. Usted solo tiene que tener paciencia y esperar, porque Dios no fallará jamás a su palabra. Nunca ha faltado a su palabra y nunca faltará jamás. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. A todos los hombres que hemos visto en la Biblia, lo que Dios le prometió, Dios se lo cumplió. Y así también lo hará a nosotros, porque es el mismo Dios. Pero ¿qué se tiene que ver en nosotros? La paciencia, calma, tranquilidad, sin desesperarse. Esperar pacientemente. Entonces, otro fruto del Espíritu. El cuarto. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y yo solo escogí 1 o 2 versículos porque hay mucho. Y esto es lo que tiene que importarnos, lo que dice la palabra. Por eso que una persona que ha recibido el Espíritu Santo, una persona espiritual, no es, le vuelvo a repetir y a insistir en lo mismo, no es una persona que llora, que danza, que habla en lengua, que profetiza. Puede hacer todo eso, pero no significa que sea espiritual. He visto en la iglesia hermanas hablar en lengua y después estar emborrachándose y metidos en fiesta, emborrachándose. Gloria sea al santo nombre de Dios. Eso no lo hace una persona espiritual. El espiritual es una persona que tiene paciencia, que espera pacientemente en Dios. El quinto, benignidad. Y sabe que a través de quedé mucho rato estudiándolo y buscando y viendo el significado. Porque ninguna de estas palabras carece de significado. Todas ellas lo tienen, por eso que yo se las he explicado, porque a veces no entendemos. Decimos solo amén. Nehemías 8:8 me gusta mucho, dice que cuando Esdras leía la ley al pueblo, dice que dice que leían claramente y ponían en el sentido de manera que entendiesen las escrituras. Entonces mucha gente que a la iglesia quiere ir a eso, a saltar, a danzar, a gritar, a hacer cosas extrañas y no escuchan la palabra. Y lo más importante es la palabra, porque la palabra es el cable a tierra. Es maravilloso el momento de alabanza, de adoración. Es maravilloso cuando a la iglesia viene el poder del Espíritu Santo, pero el verdadero poder del Espíritu Santo, que nos lo hace hacer ridiculeces. Cuando viene el verdadero poder del Espíritu Santo y el Señor está en la iglesia se postra en adoración. Ese es un verdadero adorador. Y Jesucristo dijo que el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No de boca, porque eso Dios lo sabe y lo conoce. Entonces esa es la posición de un verdadero adorador. Se postra delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, usted se postra en adoración delante de Él. No hace gritería ni hace cosas extrañas en la iglesia, porque eso es emoción, eso es desorden. Por eso Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Hoy día es lo que menos hay en muchas congregaciones. Por eso las congregaciones que son de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia ordenada. Oh, gloria al que vive sea la gloria. Es una iglesia disciplinada, es una iglesia entrenada en la palabra. Es una iglesia que se corrige, que se disciplina. Para eso Pablo le dice, te dejé ahí a Timoteo, para que corrigieses lo deficiente. Para eso están los siervos de Dios en la iglesia, aquellos que tienen autoridad de Dios. Porque estuve en una congregación 2 años donde el pastor no disciplinaba ni corregía, sino que retaba. Se iban 20 personas para afuera al tiro. Eso es humano, eso es destructor, eso es del hombre, eso es del diablo, eso es satánico, maligno y diabólico. Los hombres de Dios corrigen con autoridad de Dios y corrigen a través de la palabra, porque la palabra de Dios es útil para corregir. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. Y mire que esta palabra, cuando dice esto, a mí de verdad... A mí me vi aquí y dije, ¿cuánto me falta a mí, Señor? Ojalá, no sé, espero tal vez a usted le falte más o menos que a mí, no lo sé. Pero la palabra de Dios es para mí y es para usted. Recuérdese que es una espada de 2 filos, va y vuelve. Es tanto para usted como para mí. Y yo acepto la palabra del Señor con toda humildad, aleluya. Y de todo mi corazón porque la necesito. Porque reconozco mi dependencia de Dios y reconozco mi humanidad mala y falta delante del Señor. Por eso estoy aquí. No porque yo predique la palabra, no porque sea pastor, quiere decir que yo no necesito esta palabra. El don de Dios es perfecto, pero yo soy imperfecto.
Por eso estamos aquí, necesitamos su palabra. Benignidad. Mire, y cuando yo busqué el significado de esta palabra, me dio muchos sinónimos de ella. Afable, apacible, bondadoso, templado, comprensivo. Eso significa la palabra benignidad. Por eso cuando dice benigno, amén, no entendimos. Yo quisiera, por favor, que pudiéramos entenderlo ahora. Mire, primero, cuando dice que, y recuerde siempre, esto es lo que se tiene que ver en nosotros. Benignidad, ser benignos. Y benigno, hay una palabra que significa ser afable. Cuando dice benigno significa ser afable. Esto significa ser agradable en la conversación y en el trato. Significa ser indulgente, tolerante, inclinado a perdonar y atenuar yerros, a conceder gracias. Entonces, muchas personas creen que son espirituales porque yo no hago eso, yo no pequé, este pecó, y viven juzgando, y viven criticando, y viven condenando, y viven mirando a los demás. Y eso se creen espirituales. Y eso se creen santos. Y se creen ser espirituales. Porque tienen una apariencia y están igual que los fariseos, se justifican a sí mismos. Dice la palabra del Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Santos al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Oh, gloria sea su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos han malinterpretado el ser espirituales en la iglesia? Es tener una apariencia, eso se le llama santulón. Eso se le llama ser fariseo. Justificarse a sí mismo, pero no espiritual, porque una persona espiritual tiene misericordia, es una persona benigna, es una persona que entiende el error del hermano, el error de la hermana, el yerro, el pecado, y está dispuesto a perdonar. Eso es una persona espiritual. ¿Cuánta gente en la iglesia dice, yo no sé perdonar? Entonces, y usted me dice que es espiritual, y usted levanta las manos y glorifica y alaba a Dios, eso no es ser espiritual. Eso no es adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios lo sabe. Entonces, la enseñanza del apóstol Pablo es esta: sed benignos, y es todo esto, sea sed afable, y somos afables. Muchas veces estamos un momento, podemos ser agradables en el trato, pero no lo somos en lo general. ¿Cuánta gente desagradable hay dentro de la iglesia y cuántas veces nosotros somos desagradables en nuestras conversaciones con otros? Porque Dios nos conoce y ante Él hay que ser sincero, hermanos. Y ante Él hay que agachar nuestra cabeza y reconocer, sí, Señor, es verdad, porque eso soy yo. No siempre soy afable. De hecho, me cuesta hacerlo. Entonces, ¿podría decir yo lo espiritual que soy? No. Me cuesta y estoy aprendiendo. Pero sí podemos tener una actitud de decir, sí, Señor, gracias, porque no lo había entendido. Me cuesta, Señor, ayúdame. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tener ahora. Y no pretender que sabemos más que Dios, o que Dios está equivocado al decirnos esto. Sed afables, dice Pablo, o sea, sed agradables en la conversación y en el trato. ¿Y cuánta gente que no tiene ni trato con los hermanos de la iglesia? Que ni comparte, ni lo conoce, ni lo saluda, ni se despide. No tiene trato. No se reúne con él en alguna actividad para compartir una once, un almuerzo, algún asadito. No lo tiene. No tiene trato. Y se supone que esta es la familia de la fe. Y una familia es una familia comparte. No sé usted, pero yo con mi esposa, mis hijos, mi familia, yo con ellos comparto. Indulgente significa tolerante, inclinado a perdonar y atenuar yerros, a conceder gracias. Estamos dentro de la iglesia estamos entre seres humanos. Dios nos llamó personas perfectas.
Llamó personas imperfectas para perfeccionarnos. Pero no somos perfectos. Todos erramos, todos nos equivocamos, todos cometemos pecados. Somos pecadores arrepentidos. Pero no es que no seamos pecadores. La palabra del Señor dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y no siempre hacemos lo bueno. No hay nadie. De hecho, cuesta mucho hacer lo bueno. Por lo tanto, cuando alguien hace algo equivocado, la gente tiene un juicio. Pablo dice, ¿quién te puso como juez de tu hermano? El único que tiene la condición moral de juzgarnos es Jesús, y Él nos ama, y Él nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, cuando dice benigno, a eso se refiere, en una parte. Lo otro es, cuando dice benigno, significa apacible, manso, dulce y agradable en la forma de ser y en el trato. Bondadoso, humano, piadoso, de carácter sereno y apacible. Templado, moderado, tranquilo, que no comete excesos. Comprensivo, que tiene la facultad o la capacidad de comprender o entender una cosa o a alguien. Entonces, se da cuenta la cantidad de sinónimos que tiene, el tremendo contenido que tiene cuando dice ser benigno. El fruto del Espíritu es benignidad. O sea, ser afables, indulgentes, apacibles, bondadosos, templados, comprensivos. ¿Lo somos? ¿Qué de esto tenemos? A lo mejor uno, dos, a lo mejor ninguno. Entonces, ¿podemos creernos espirituales? Esta es la verdadera espiritualidad. Este es el que anda, es decir, el hermano o la hermana que anda en el Espíritu. Gloria sea el santo nombre de Dios. Se ve esto, uno lo ve, los hermanos en la iglesia lo ven y lo comentan y hablan de ese hermano y de esa hermana de esta forma. Pero no que usted y yo lo digamos, porque esto está escaso, sobre todo en este tiempo. Es escaso encontrar cristianos espirituales hoy, que sean con estas características, que se vean estos frutos en ellos. Oh, mi alma te adora, Jesús. La mayoría de la gente es áspera en el trato, desagradable lo que somos. Aleluya. El siguiente que viene dice es bondad. Otro fruto del Espíritu es bondad. Y bondad es la inclinación natural a hacer el bien, amabilidad y suavidad de carácter. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que menos se ve, oiga, en la iglesia? Lo que más veo yo en las congregaciones es gente desagradable, que tiene una sonrisa fingida. Lo que menos se ve es un carácter bondadoso en la iglesia hoy. Oye, cada cual, arréglatelas como puedas. Por eso que esto es lo que tenemos que enseñar a la iglesia, lo que dice la palabra, no lo que yo creo o pienso, no una predicación para mover las emociones humanas, sino para llevar a la iglesia a un verdadero convertimiento a Dios, a una madurez espiritual, a entender que esto es ser espiritual. Muchos piensan, cristianos, que ni se mueven, a lo mejor no saltan, no danzan, y piensan que esa persona no es espiritual. Están equivocados en la forma de mirar, hermanos. Están viendo las cosas distorsionadas, distintas. La está viendo como usted quiere, no a través de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que ver a través de la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios tenemos que ver al hermano o la hermana espiritual. Tenemos que ver estos frutos en ellos, que, le vuelvo a repetir, son escasos. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, eso es una persona bondadosa, eso es un fruto del Espíritu. ¿Cuántas personas han sido bendecidas económicamente, pero no son bondadosos con el que padece necesidad afuera, menos en la iglesia? Y la enseñanza de la palabra es esa. Entonces hay mucha gente que tiene emoción, va a la iglesia por emoción, porque no está viviendo lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice, si hablamos la palabra, vivamos la palabra. Hay gente muy buena para hablar,
pero no viven, no practican. Entonces no son trigo, son paja. Solo hablan, pero nada practican, nada hacen. Y los que menos hacen son los que más hablan. Cuanto tengamos oportunidades, hagamos bien a todos. A todos. Hay unos que solo en la iglesia nomás son bondadosos. A la gente de afuera no es que son pecadores. No es que esté flojo, esté aquí, allá. Hagamos bien, dice. Una persona bondadosa hace bien. Si hay un drogadicto que no tiene para comer, no juzga. No lo juzga, no lo condena. Lo ayuda. Le da una moneda para comprarse un pan. Lo sienta a su mesa. O le prepara una comida para que él se lleve. Va a visitarlo ahí donde está botado y le lleva una frazada. Pero si no lo hace en la congregación, menos lo va a hacer afuera. Si hay muchos que no son bondadosos ni siquiera dentro de la iglesia, lo que más hay en la iglesia hoy día es egoísmo. ¡Ay, Dios que me ha bendecido, me ha bendecido! Pero usted no bendice. Dios ha sido bondadoso con usted, pero usted no es bondadoso con los demás. Entonces, eso es una persona espiritual. Una persona donde se ve este fruto del Espíritu, bondad. No porque salta y chille en la iglesia. Oh, mi alma te adora, Jesús. Ojalá podamos ir entendiendo y verdaderamente que la palabra nos coloque en el lugar que tiene que colocarnos. Luego dice fe. Se tiene que ver el carácter de fe. Tiene que ver ese fruto. Pablo le dice a Timoteo, preséntate tú como ejemplo en todo, en amor, palabra, conducta, fe, pureza. Fe, que se vea el carácter de fe. Porque nosotros estos hombres de fe los vimos. Nosotros en Hebreos 11 vemos la galería de hombres y mujeres de fe, que por fe lograron cosas. Se tiene que ver en el pastor el carácter de fe. Cuando hubo el terremoto para el 2010, en ese año el Señor me pidió mi trabajo para dedicarme tiempo completo a su obra y lo dejé todo por la obra bendita del Señor. Y viajé a llevar una ayuda para Concepción, Talcahuano, Dichato, todos esos lugares. El Señor me permitió llegar hasta allá, a llevar una ayuda a la iglesia allá. Y pregunté cuál era la condición de los pastores, cuál era la actitud de los pastores. Si andaban por las calles orando por los hermanos, confortándolos en la fe, hablando la palabra, no había ni uno. Ellos habían ido donde sus familiares, donde sus seres queridos. Ellos estaban muy cómodos, pero no había ni un pastor predicando la palabra, ni un pastor visitando a los hermanos, compartiendo la fe, ni uno. ¿Dónde está el carácter de fe entonces? Entonces los hermanos tienen que ver al carácter de fe. Durante esta pandemia, muchos me encontrarán, a lo mejor me dirán que hay irresponsables, no importa, digan lo que digan. ¿Cuántos pastores dejaron botadas sus congregaciones? Porque yo visité gente, durante toda la pandemia nunca estuve encerrado en mi casa, anduve trabajando en la obra del Señor para todos lados. Y dije, Señor, si es mi tiempo y este virus me va a dar, Señor, si, como dijo Pablo, vivos o muertos del Señor somos, así que me voy salvo. Y estoy libre, ahí ya estoy tranquilo, porque si me voy con Cristo, se terminó la lucha, la pelea para mí. Descanso hasta que Cristo venga y me corone allá arriba en el reino de los cielos. Pero si es voluntad tuya, Señor. Porque la vida y la muerte están en poder de Dios, no del diablo. ¡Oh, gloria a su nombre! El Señor tiene la llave de la vida y la muerte. Y dependen de mí, Señor, al que yo le sirvo, al que usted le sirve. ¿Cuántos pastores dejaron botadas sus iglesias? Cerraron inmediatamente su iglesia y ni siquiera un llamado. Pero muchos la abrían para que fueran a dejar los diezmos. Y después no quiere que los critiquen. Y después no quiere que habla mal. ¿Dónde está la intención? ¿Qué es lo que está viendo usted en ese pastor? ¿Cuál es el interés de él? ¿Las almas o el dinero? El dinero, por supuesto. Podemos juzgar con justo juicio. El Señor Jesucristo dijo, no juzguéis según las apariencias. Juzgad con justo juicio. Juzgamos las acciones, no la alma. No se lo olvide. Las acciones las podemos juzgar. Las almas no. A eso lo juzga el Señor. No podemos mandar gente al cielo ni al infierno nosotros. Eso está en poder de Dios. ¡Aleluya! Y vi eso. ¿Cuántos hermanos votados? ¿Qué dice la palabra del Señor? Sin pastor las ovejas se dispersan. Entonces, ¿dónde estaba el carácter de fe ahí? Entonces, ese es el carácter que tienen que ver en el pastor, primero que nada. Ese es el carácter de fe que tiene que haber en las hermanas, en los hermanos de la iglesia. Eso tengo que ver yo. No importa, pase lo que pase. Pero sigo adelante y permanece. ¿Cuántos cristianos en esta pandemia abandonaron? Se les terminó la fe.
Piensa que se van a contagiar cuando van a la congregación. A congregarse piensa que se van a contagiar. Pero cuando van al mall, no. Cuando van a la tienda, no. Cuando van a la feria, no. Pero para venir a la iglesia, creen. ¿Qué le parece a usted? ¿Dónde está el carácter de fe entonces? Entonces, ¿después quieren venir a la iglesia y hacer cosas? No. Hay que corregirlos. Hay que disciplinarlos. Hay que enseñarles a andar como verdaderos cristianos. Porque por fe andamos, dice su palabra. No por vista. Y Dios tiene que formar un carácter de fe en los cristianos a través de pruebas, a través de aflicciones, a través de dificultades. Dios forma el carácter de fe en los cristianos. Ese es el carácter de fe, un carácter inquebrantable. Pase lo que pase, yo te alabo, Señor. Pase lo que pase, yo te sirvo, Señor. Yo predico tu palabra. Me digan lo que me digan, voy a seguir predicando, voy a seguir alabando, voy a seguir glorificando tu nombre. Gloria al que vive. Alabado sea Dios. Porque la fe está puesta en Cristo el Jesús, Cristo el Señor. Qué maravilloso ver siervos de Dios que andan predicando su palabra y van a predicar a las calles y van a predicar y hacen campaña. Y gloria a Dios por aquellos siervos de verdad, por aquellos hermanos verdaderos. Y algunos que salen una o dos veces se les terminó la fe. Eso es el fruto del Espíritu, fe, una fe inquebrantable. Mucha gente encerrado, dejó de ser obra del Señor. Ni siquiera le predica a su vecino. Y si usted está todo temeroso ante este virus, ¿qué va a predicar a la gente? ¿Dónde está el carácter de fe en usted? ¿Y usted me quiere decir que es espiritual eso? No es espiritual un cristiano. Un cristiano espiritual es un cristiano que tiene un carácter de fe inquebrantable, que ha sido forjado ahí, que no lo dobla nada, ninguna circunstancia lo dobla, que permanece en las pruebas, las aflicciones, en las dificultades, permanece fiel y firme a su Señor. Porque estos hombres de Dios, en Hebreos 11, por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio y lograron las promesas. Por la fe, aleluya, Daniel fue librado del foso de los leones. Por la fe, en Dios, Sadrach, Mesach y Abednego fueron librados del horno ardiendo. Por la fe, Abraham dejó su tierra, dejó todo lo que tenía y fue a donde Dios le dijo, sin ver. Así vamos caminando al reino de los cielos. No hemos visto, pero le esperamos. Gloria a su nombre. No le hemos visto, pero sabemos que existe, que es real, que vive y que viene pronto. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Cristo dijo que venía y Él viene. ¿Cuántos se cansaron de esperarlo ya? ¿Cuántos fueron asiduos predicadores de la venida de Jesús? Y hoy están diciendo desarmen las maletas. No, no las desarme. Cristo viene. Usted sabe, este es el lenguaje para cristianos. Cristo viene, no desarmen las maletas. Estamos más pronto que nunca. Puedo estar predicando aquí, Cristo viene ahora. Y si no viene hoy día, viene mañana. Si no viene mañana, viene pasado. Pero de que viene, Él viene. Y como decía en una iglesia, y de que nos vamos, nos vamos. Gloria a su nombre. ¿Cuántos se van? Gloria a su nombre. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos han guardado su fe? ¿Cuántos han mantenido su fe? Porque eso es lo que Dios ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Aleluya! Porque cuando alguien tiene fe, agrada a Dios. Y Dios se mueve a favor de hombres y mujeres que creen fielmente en Él, que mantienen su fe. Porque has guardado la fe, dice la palabra. Yo también te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. Por la fe, el Señor nos libra y nos saca de aquí. Cuando juicios de Dios comiencen a caer sobre la tierra, por la fe, nos vamos con el Señor antes que eso pase. ¿Cuántos todavía lo están creyendo? Eso es carácter de fe. Hebreos 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí en el 6 dice también, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es premio. Entonces, si usted se acerca a Dios, tiene que creer que le hay, que Él es verdadero y real. Y no solamente aquellos que buscan la mano de Dios, sino aquellos que buscan el rostro de Dios. Aquellos que buscan apartarse, morir cada día al mundo, morir al pecado, haciendo morir los deseos de la carne. Porque esto es para los vencedores. Y vencedores no es quien usted no tenga prueba. Al decir vencedor, es vencer los deseos carnales que todavía están en nosotros. Santo es su nombre. Fe. Entonces nos quedan 2. Mansedumbre. El 8 es mansedumbre. Y mansedumbre es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter.
Aleluya. O se manifiesta en el trato. ¿Ah? ¿Cuántos espirituales hay hoy? ¿Sigue siendo espiritual todavía? ¿Ah? Mansedumbre. Eso es lo que se tiene que ver en nosotros. ¿Y cuántas veces uno no puede enseñar ni corregir? Yo que soy pastor se lo digo, 20 años llevo sirviendo al Señor, y a veces uno corrige a un hermano y se va de la iglesia, totalmente manso. Uno corrige a un hermano y deja el cargo, deja del coro, deja de predicar, deja de estar aquí, deja de ofrendar, deja de diezmar. Mansedumbre. ¿Ah? Entonces, un hermano espiritual, una hermana espiritual, es una persona que se ve mansedumbre, que se le puede corregir, que es dócil en el carácter. Lo somos. Y esto no se tiene que confundir, porque Jesús el Señor dijo: aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero fíjese que el Señor no se confunda con ser manso, ser tonto, ser menso, o que le falte, no sé, que no piense uno, o que sea tonto. No significa eso. Que se deje pasar allá por todo. No significa eso. Porque fíjese que el Señor Jesús, cuando Él llegó a la sinagoga y vio, dice que la casa del Señor había sido hecha casa de mercaderes, cueva de ladrones, Él se molestó, se enojó y volcó las mesas. Entonces, usted puede decir: ¿no era manso el Señor? Eso va por otro lado. Eso va por otro lado, ¿me entiende? No significa ser manso que uno esté ahí sin hacer nada, ni hable apenas, o que tenga una apariencia, no. Sino que es la docilidad y suavidad que se muestra en el carácter, o se manifiesta en el trato. Manso, una persona mansa, una persona que se le puede corregir, y que esa persona acepte la corrección sin enojarse, sin molestarse, sin irse a la iglesia, sin tomar acciones erradas o equivocadas, sino agachar su cabeza y aceptar la disciplina y corrección. Que es lo que menos se ve hoy día, porque la gente hoy día no quiere que le digan nada. Están viviendo, eso es para el mundo, pero la iglesia del Señor vive de acuerdo a su palabra. El que quiera vivir así, siga viviendo en el mundo, pero la iglesia del Señor hay que hacer lo que el Señor dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor?, dijo el Señor Jesucristo, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, Efesios 4:2, respecto a esto dice lo siguiente: 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, o sea, no que mostremos o que aparentemos o un ratito, no, que andéis nuestra forma, toda nuestra vida, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Se da cuenta que todo esto se conjuga. Si esto es así, el Espíritu es uno, todos estos frutos son del Espíritu y todos están unidos. Hay que trabajar, hay que cultivarlos. Oh, gloria a su nombre. Así debemos andar. Una persona mansa es una persona que tiene cordialidad, que está unido, que puede estar con otro. Una persona mansa es una persona que perdona cuando alguien le ofende, cuando alguien le hiere, cuando alguien le hace daño, cuando alguien le traiciona, cuando alguien no cumple lo que le prometió, perdona. Eso es una persona mansa, porque así el Señor nos perdona a nosotros. Y Él es el ejemplo perfecto. Y por último está templanza. Y la palabra templanza o templado es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Persona que es moderada y comedida y evita los excesos en la comida o en la bebida o en la satisfacción de cualquier otro deseo o pasión. ¿Qué le parece a usted? Esa es una persona templada. Siervo Yuyi Ávila fue un hombre muy disciplinado. Siempre admiré a ese siervo de Dios y cómo lo extraño, cómo lo echo de menos. Pero ya para él terminó todo trabajo y fatiga, ahora descansa, esperando la resurrección de los muertos en Cristo, para que un día reciba esa corona de gloria que Dios le dará a todos los que aman su venida, conforme a lo que dice el libro de Timoteo, el apóstol Pablo. ¿Cómo amo a esos siervos de Dios? Él siempre decía: ¿por qué los siervos de Dios mueren antes de tiempo? Porque son desordenados en la forma de comer, indisciplinados en las comidas. Hay cosas que nos hacen mal y las comemos igual. Y comemos más de lo que debemos comer. Por eso templado. Esto también entra en lo que es una persona espiritual, es una persona moderada. Es una persona... Mire lo que dice la palabra del Señor.
Segunda de Timoteo 1:7. Segunda 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso va a lo ser templado. Entonces, ¿somos espirituales? ¿Cuántas veces cometemos exceso en las comidas? O tal vez en algún exceso sexual o pasión desordenada. Delante de Dios estamos, hermanos y hermanas, y delante de Dios no podemos ocultar nada. Así que si Dios ha hablado a su vida, espero que no le contradiga a Él, porque yo le he dicho lo que dice la palabra, no lo que yo pienso y creo. He predicado la palabra del Señor y mire, para terminar, tal vez estas cosas nos cuestan, porque esto no es de un día a otro. Usted no va a pasar al altar del Señor y yo voy a hacer un llamado ahora y voy a orar por usted y le voy a decir, tome, ahí tiene paciencia, tiene amor, tiene... No, no es así. Se cultiva. Así como se lo dije al principio, un árbol, cuando se planta, usted no lo planta y da frutos al tiro. Son años para que ese árbol dé fruto. Pero ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? ¿Está dando fruto? Cuando el profeta Juan el Bautista predicaba, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y ya el hacha está a la raíz. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, porque todo árbol que no da fruto no sirve. Así es un cristiano que no da fruto en la iglesia. ¿Cuántos cristianos llevan años en la iglesia? 20, 30 años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Siguen siendo personas que contradicen. Personas que son todo lo contrario a mansos. Todo lo contrario a afables, a apacibles. No tienen amor, viven peleando, hacen daño en la iglesia. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Porque un árbol que no da buen fruto, no solo fruto, buen fruto, dijo el Señor, está solamente ocupando espacio y ocupando tiempo. Dura es la palabra del Señor, ¿verdad? Claro que sí, pero es así, para que usted y yo podamos entender lo que es y cómo es la palabra de Dios. Dios a usted y a mí nos habla claro, porque Él nos ama. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad, su palabra. La mentira, hay muchos que les gusta la mentira, los engaños, y siguen las disoluciones, porque dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, predica la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Así están muchos hoy, escuchando lo que quieren oír. Dice siervo de Dios Antonio Balaines, el otorrinolaringólogo, que es el que ve los problemas de oído, dice que esta es una infección, y cuando alguien tiene una infección en el oído, se rasca. Y cuando se rasca siente una satisfacción y un placer y un descanso a la picazón, mas no quita la infección. Así es cuando usted, si es que le gusta escuchar a los mentirosos y a los engañadores, a los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, porque los hay en todas las áreas, los hay. Santo es el Señor, predican engaño, mentira y maldad, y usted les escucha, así es. Usted descansa, pero no elimina el pecado. La gente no cambia, la gente no es transformada. Por eso cuando gente llega a iglesias verdaderas donde se le predica la verdad, se van. Y andan en la iglesia donde les predican, donde Dios es amor, todos vamos al reino de los cielos, Dios te ama y te va a bendecir. Si bien es cierto, Dios nos llamó para bendecirnos y nos ama, pero la disciplina y la corrección es amor de Dios. Porque su palabra dice que el que ama, reprende y castiga. Ese es el Dios que conozco. Porque si no nos corrigiera, nos disciplinara, el Señor, nos perderíamos, nos extraviaríamos. Así que espero, con la ayuda bendita del Señor, que usted se analice. ¿Verdaderamente es espiritual? Esto es alguien que es espiritual. Tal vez hay muchas cosas de estas que nos faltan, pero hemos avanzado. Usted tiene que
autoanalizar su vida, porque muchos viven analizando a los demás. No, autoanalícese usted, porque esto es personal. Preocúpese de su vida espiritual, no se preocupe del otro. Usted y yo debemos preocuparnos de nuestra vida espiritual. ¿Cómo está usted? Porque el Señor le está hablando a usted. El Señor no le da, la consecuencia de la obediencia o desobediencia no la va a pagar otro, la paga usted, la pago yo. Si usted obedece a Dios, usted va a crecer y va a avanzar, no al otro. Así que si usted está viviendo por la carne, si usted anda en lo que dice Pablo, todavía aquí manifiesta, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Escuche esto porque esto es grave y yo se lo tengo que decir a usted. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea, no es primera vez que lo dice, lo vuelvo a repetir, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos envidiosos hay en la iglesia que ven el bienestar, el prosperar de otros, espiritual o económico, y envidia? No entran al cielo. Por eso es que debemos andar en el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Por eso, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo. El Señor Jesucristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? O sea, hay que pedirlo. Señor, bautízame. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para todos cuanto nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es un don de Dios gratuito, y es para todos. Si usted, Dios lo llamó, y usted no tiene el Espíritu Santo, pídaselo. Y no cesa: Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Es la única manera que usted va a poder empezar recién a cultivar los frutos del Espíritu. Y como un árbol no da fruto inmediatamente, tampoco usted y yo, pero sí en los años. A medida que pasen los años, tiene que nuestras vidas, los demás tienen que notar estos cambios. Entonces podemos decir, verdaderamente somos espirituales. Para terminar, quiero leerles Colosenses capítulo 3. Y es para que usted vea que yo no voy a orar por usted, un pastor no va a orar por usted y usted va a ser espiritual. No, no funciona así. Pablo decía: haced morir los deseos carnales. Y todos tenemos deseos carnales. Sea honesto, sea sincero, sea honesta, sea sincera. Déjese de mirar al otro. Mira, este tiene ese, mira, déjese de mirar deje de mirarlo a él, mírese usted. El Señor le está hablando a usted ahora. El Señor me está hablando a mí. Atendamos lo que Dios nos está diciendo. Porque si nosotros estamos pensando en el otro, vamos a pasar por alto lo que Dios nos está diciendo. Es como si estuviéramos bien en todo. Y no es así. Entonces, Pablo dice: haced pues morir los deseos carnales en vosotros. Haced morir, ¿cómo? Oración, ayuno. Oración, ayuno. Búsqueda del rostro de Dios. Entre más nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que más pecadores y miserables y faltos somos. Eso es cuando alguien se acerca a Dios. No es que se crea bueno, como muchos se creen santos y perfectos y andan criticando y juzgando a medio mundo. No es así. Entre más nos acercamos hacia un Dios santo, más vamos a descubrir, aleluya, bendito sea su nombre, lo falto que somos y pecadores delante de Él. Y nos vamos a dar cuenta de las cosas que están mal en nuestras vidas. Pero es la única manera. Si usted vive mirando a los demás, nunca se va a dar cuenta de lo que está mal en su vida. Atienda lo que Dios le dice ahora. Y mire, para terminar, Colosenses 3, del 5 en adelante dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y muchos le echan la culpa al diablo. Y no es así. Nosotros hoy estamos bajo el gobierno de Cristo, y si el diablo nos toca es porque Dios se lo permite, porque mi Señor, su Señor, se llama Jesús. Pero también la ira de Dios viene cuando no le obedecemos, hermano. Es la ira de Dios. Dios se enoja y se molesta. Muchos conocen, se le ha predicado al Dios de amor nomás. Como que todo Dios lo perdona, todo Dios lo perdona. Dios no es justo. Dios no se le olvide que es justo y recto. Y no porque seamos sus hijos. Al que ama, reprende y castiga, recuérdelo. Y muchas veces Dios se aira contra nosotros, como se airó con el pueblo de Israel. 40 días tenían que llegar a la tierra prometida. 40 años se demoraron por ser un pueblo rebelde, contumaz, contrario, igual que nosotros.
Siempre estamos contradiciendo lo que Dios dice. Siempre queremos hacer lo que nosotros deseamos. Siempre queremos ir hacia el otro lado donde Dios nos manda. Por eso la ira de Dios viene también sobre los hijos. Hijos, dice, recuerde, sobre los hijos de desobediencia. Porque esta palabra no es para el mundo. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Es para sus hijos. En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuche esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis lo uno a lo otro, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Santo es el Señor. Palabras deshonestas. ¿Cuántos cristianos hablan doble sentido? Pastores que hablan en doble sentido. Un hermano un día estaba escuchando, estaba hablando con otra hermana, cuando llegó ella, me quitó el micrófono y empezó a hablar del Señor, y yo me quedé callado escuchándola. Cuando empecé a verla que ella empezó a insultar y a hablar groserías y palabras deshonestas de su boca. No, por hermano, no debe ser así. No llevamos 1 año ni 2, en 5 años en la iglesia hacia arriba ya se tiene que empezar a ver frutos en nosotros. Así que el Señor, yo es una fecha por decir, no es que sea así, porque yo creo que cuando una persona nace de nuevo, del agua y del Espíritu, entonces comienzan a verse cambios inmediatamente en su vida. Más exacto para la palabra. Así que Dios les bendiga, Dios nos ayude. Si usted autoexamínese usted, vea de esto qué está mal en su vida, qué no tiene, qué no está haciendo, qué está haciendo mal. Si lo está haciendo todo y todo esto está en usted, gloria al Señor, manténgase así y siga así, porque es el anhelo y el deseo de Dios. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios y a pedir que Él nos ayude a hacer morir. Y mientras en esta oración usted hágala también ahí en silencio, dígale al Señor, ore, confiésele, Señor, porque el Señor lo sabe y usted también lo sabe. El Señor sabe lo que le cuesta y el Señor sabe lo que me cuesta. El Señor sabe lo que usted hace mal y lo que yo hago mal, en el silencio, en nuestra pieza, en el trabajo, escondidos por ahí. Dios lo sabe todo. Y por eso que Él nos habla. Y por eso que siempre nos estará hablando, siempre nos estará corrigiendo, nos estará exhortando. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cambiemos nuestras malas actitudes, que hagamos morir lo terrenal, no que sigamos igual. Nunca ha sido el propósito de Dios que sigamos igual como antes. ¿Se acuerda? Dice Pablo, antes estábamos en vuestra ignorancia, dice Pablo. Pero hoy no estamos ignorantes, porque hoy estamos escuchando palabra de Dios y sabemos. Así que digámosle, Señor, confiésele ahí su pecado, lo que hace mal, lo que le cuesta, lo difícil, lo que está en la carne, ese deseo carnal que le ha costado matar. Y siga intentando al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no lo sienta. Pero eso es lo que Dios ve. Aleluya. Esa es la actitud que Dios quiere ver de alguien que reconoce. Porque eso dice el profeta. Dios a través del profeta. ¿A quién miraré? Aquel que es humilde de espíritu, pobre de espíritu, y tiembla a mi palabra. Y ser pobre en espíritu significa reconocer, aleluya, que lo necesitamos. Porque hay cosas en nuestra vida que no podemos solo, pero sí con la ayuda de su Espíritu Santo. Oh, gloria a su nombre. Y tiembla su palabra, es ser temerosos de Dios, decirle, Señor, amén. No todo lo hago, Señor, pero estoy de acuerdo con toda tu palabra. Señor, ayúdame. Vamos a orar, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros delante del Señor. Ore usted ahí, haga su oración personal porque Él está en todo lugar. Dígale al Señor una vez más, Señor, renuevo, Señor, mis votos contigo. Una vez más quiero renovar mis votos contigo, Señor, de vivir en santidad. Te he fallado, Señor, pero quiero volver a intentarlo. Siempre hay una oportunidad para comenzar, me dijo un día Dios a través de un siervo cuando estaba muy mal, le había fallado a Dios. Y no quería seguir adelante, quería dejar todo. Y Dios me habló. Siempre se puede volver a comenzar. Amén. Así que Dios les bendiga, recuérdelo siempre. Dios no está aquí este no es un tribunal, no hemos armado aquí un tribunal de juicio, sino un altar de gracia. Un altar de gracia donde usted puede venir al Señor confiadamente, porque Él le ama, como nadie le ha amado, como amó al pueblo de Israel y siempre le habló. Si la consecuencia y el castigo vinieron porque ellos desobedecieron. No cometamos el mismo error nosotros. Digámosle, Señor, ayúdame a obedecer a lo que tú mandas, aunque me cueste, Señor.
Oh, mi alma te adora, Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria. Y ramako ketaramashi. Utenda kotaramasenda remesa. Oh, kendaraku barabi. Ishenda la bisake. Bendito y alabado sea su santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene el poder sobrenatural de limpiarnos, Dios, de cambiarnos, de transformarnos, Señor. Gracias, Señor, porque hemos oído palabra tuya, Dios. Tu palabra nos desarma, Dios. Ante tu palabra estamos desnudos, Dios. ¿Qué podemos decirte? Solo ayúdanos, Señor, porque tú conoces nuestras 24 horas del día. Tú conoces nuestro hacer, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro vivir. Tú conoces, Señor, nuestro estado emocional, moral, espiritual, matrimonial, económico, laboral. Tú lo sabes todo. No hay nada que escape tu control, porque el ojo tuyo en todo lugar está, mi Dios. Por eso, Padre, ante tu palabra, Señor, queremos pedirte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, las cosas que hemos hecho mal, en aquellas cosas que te hemos quedado mal, que te hemos fallado, que te hemos faltado, Dios. Consciente o inconscientemente. Por esas cosas que están en nosotros, Dios, esos deseos carnales que todavía están vivos en nosotros. Que todavía te faltamos, Dios. Pero todavía tenemos oportunidad y esperanza. Porque tú comenzaste la buena obra en nosotros y la perfeccionarás hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy nos postramos delante de ti, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestra flaqueza. Perdona nuestras debilidades. Y ayúdanos, Señor, a hacer morir los deseos carnales. Ayúdanos, Dios mío, a vivir, a andar en el Espíritu. Y no aparentar ser espirituales, Dios, sino vivir de acuerdo a tu palabra. Si alguien, Señor, no ha sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, bautízalo con Espíritu Santo y fuego. Porque solo entonces podremos hacer morir los deseos carnales en nosotros. Si nuestro espíritu está más fuerte que la carne, podremos, Dios mío, doblegar esta carne sucia, mala y pecadora, que siempre es dada al mal. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. Sea bendecido, Señor, todo aquel que la oiga, todo aquel que la escuche y todo aquel que la viva. Bendice cada familia, cada hogar, en cada nación, en cada ciudad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Habiendo hecho esta preciosa oración de todo corazón delante del Señor, no nos cabe ninguna duda que así ha sido. Dios nos ha escuchado, nos ha respondido, porque ese es el amor de Dios. Y esa es su misericordia. Él sabe que le fallamos, pero no quiere que se lo ocultemos. No quiere que andemos mirando a otros ni juzgando a otros, porque no tenemos esa condición moral para hacerlo. Si Él, el justo, el perfecto, no lo hace, menos debemos hacerlo nosotros. Así que Dios les bendiga. Me despido. Un abrazo fraterno. Su servidor, Patricio Álvarez. Y como siempre les digo, Maranata, Cristo viene.